Hoy vamos a meditar sobre el misterio de la unidad a partir de este bello versículo que Jesús nos regala en el que dice: Padre, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. La unidad podemos meditarla desde diferentes aspectos. En primer lugar, la unidad con Dios, la unidad personal, es decir, con nosotros mismos, la unidad familiar y la unidad eclesial. La unidad con Dios. En primer lugar, ser uno con Dios es no ocultarle nada, es confiarle a Él todo. No podemos ocultarle a Dios nada porque Él todo lo ve. Por eso es absurdo, como hemos dicho en otras ocasiones, escondernos como Adán una vez que hemos pecado, porque Él ya sabe que hemos pecado. No podemos ocultar nada. Lo que sí podemos, y tal vez no siempre hacemos, es confiarle todo. Si somos uno con Dios, como Cristo es uno con Él, y ellos quieren ser uno con nosotros, entonces debemos saber que ellos son fuente de nuestra confianza y fuente de nuestra seguridad. Tenemos que aprender a contarle todo a Dios, todo lo que nos pasa, aprender a orar toda nuestra vida. Cuando logramos esto, no solamente experimentamos la comunión con Dios, sino que además encontramos las respuestas que estábamos buscando. También podemos hablar de una unidad personal, es decir, de la coherencia o de ser hombres y mujeres de una sola pieza, es decir, de ser uno mismo estando solo o estando con alguien, estando con este o estando con aquel, de ser el mismo estando adentro o estando afuera, de ser el mismo en la noche o en el día, de ser el mismo mandando u obedeciendo. Este es un gran desafío porque generalmente nuestras relaciones o los diferentes ámbitos que nos movemos a veces propician que nos movamos con hipocresía, que aparentemos o que nos exijamos ser quienes no somos, siendo en un lado esto y en otro lugar aquello. Eso a lo único que aporta es a la división de nuestro corazón y de nuestra vida. Y nosotros tenemos que apostar por la unidad con nuestro propio ser, por ser quien verdaderamente somos, nada más. No necesitamos otra cosa y por tanto necesitamos ser el mismo en todos los ámbitos, sin mentiras, sin caretas, sin hipocresías. Esto nos va a ayudar indudablemente a la unidad familiar. ¿Cuál es la unidad familiar? La unidad entre todos los miembros de una familia. La unidad que irá hacia un único objetivo. La unidad que va a comenzar a partir del amor, del respeto, de la ayuda y de la convivencia. No podemos ser, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos pretender arreglar el mundo afuera si el interior o el familiar se están cayendo. Tengo que aprender a ser uno con los que me rodean y más aún con los que yo busqué para ser felices, que es mi propia familia. Tengo una responsabilidad de generar felicidad hacia mi familia y no me puedo eludir de ella. Cuando yo no aporto mi felicidad, cuando yo no aporto mi sonrisa, mi disposición, mi tiempo, le estoy negando al otro la posibilidad de ser feliz. Y por tanto me la estoy negando a mí también. Fuimos llamados a ser felices y la felicidad se construye en familia. Por último está la unidad eclesial. ¿Cómo aportamos a la unidad de la iglesia? A la unidad de la iglesia aportamos cuando nos formamos, cuando nos integramos a ella, cuando amamos a la iglesia del mismo modo en que la ama Jesús. Hay muchos que dicen: yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. Mienten, porque Cristo amó a la iglesia sin medida y por ella se dio y dio su vida entera. Por ello es importantísimo descubrir que debemos amar la iglesia y que más aún nosotros somos la iglesia. De allí la importancia de animarnos y entusiasmarnos para anunciar. ¿Y qué es lo que anuncia la iglesia? Anuncia que Cristo resucitó,
Anuncia que Cristo vendrá de nuevo, anuncia que tenemos su Espíritu. Construimos a la unidad de la Iglesia cuando construimos puentes antes que muros y sobre todo cuando oramos por la unidad. Jesús nos lo enseñó con este versículo. Si queremos unidad, ante todo debemos orar. Jesús les dio muchos consejos a sus discípulos sobre la unidad, pero sobre todo oró por su iglesia. Del mismo modo nosotros, que este sea hoy nuestro compromiso, orar por la unidad de los cristianos. Buen día.